Bueno, vamos a hacer el estudio de la Parashá Noaj. Estamos en el libro de Bereshit. Estamos en una de las historias que más se ha tratado de corroborar mediante la ciencia, haciendo una contraposición, tratando de verificar si lo que la Biblia dice es real o si es un mito y una fantasía. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han mandado a arqueólogos, científicos, investigadores y demás a ver si alguna vez hubo tanta agua debajo, por encima de la Tierra. Y se ha comprobado en distintos descubrimientos que hubo una gran inundación sobre la faz de la Tierra. Colorín colorado, parece ser que algún día llovió mucho y no paró. De ahí el dicho que siempre que llueve, para. No, siempre que el dólar sube, baja. Nunca. Bueno, no importa. Básicamente, esa es la historia que nos incumbe hoy. Terminamos, ¿no? Vamos. Llovió, paró, todo se arregló, todos felices y contentos, y hay un nuevo comienzo. Bueno, ¿qué nos cuenta esta historia? Esta historia nos cuenta que Biblú se enojó y entonces decidió destruir el mundo. ¿Por qué se enojó Biblú? Biblú se enojó porque los hombres hicieron mucho ruido y él estaba durmiendo, lo despertaron y dijo: estos hombres son unos molestos, los voy a arrasar de la faz de la tierra. Y mandó el diluvio, las aguas, y todo desapareció. Esta es la historia que cuentan los babilonios. Ops, es muy parecida a la historia de Noaj en la Torá. Nada más que en vez de Biblú, Elohim. Y nada más que en vez de que estaba durmiendo y lo despertaron, hay una connotación de otro origen, de por qué sucedió lo que sucedió. Y es que la tierra se había pervertido y la perversión de la tierra era jamás la violencia. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un relato general de la humanidad de aquel entonces, pero con un sentido determinado. La Torá no es el único libro o rollo que nos habla de un diluvio. Casi todas las culturas hablan de una gran inundación. ¿A dónde vamos con esto? Frente a la escritura podemos tener dos posiciones. La posición rígida: está escrito y porque está escrito y como está escrito, entonces está escrito, es así. Y una un poquito más amplia. Y es: ¿cuál es el mensaje que en realidad me está dando la Torá? Y el mensaje que está dando la Torá es un mensaje que implica la unión entre el Creador y lo creado. Donde lo creado pervierte su senda, el Creador la corrige. Bien. ¿Quién se salvó de semejante descalabro? Noaj, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, no sus suegras. Las suegras no. ¿Se dan cuenta? Ya desde el diluvio que Dios va marcando las pautas. 7 pares de animales puros y 2 pares de animales impuros. Y acá hay un gran problema, cuyo debate nunca termina en el rabinismo. ¿Y cómo sabía Noah cuáles eran animales puros e impuros si todavía no se había dicho la categoría de animales puros e impuros? Más adelante la Torá va a decir que animales son puros y que animales no son impuros. ¿Y cómo Noah sabía cuál era puro y cuál era impuro? Entonces, bueno, hay muchas interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
que Adán ya lo sabía, que Dios se lo dijo, que no, que en realidad eso es un texto que tiene que ver con el futuro y se lo puso ahí, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, de esos animales puros, Noah va a tomar para hacer un altar y sacrificar de ellos a Dios, y Dios va a decir Reas Nijoas, que es un aroma grato hacia él, en agradecimiento de que lo que Noah había hecho. ¿Qué había hecho Noah? Gracias a Dios por salvarme de semejante catástrofe y que no has destruido todo, porque ha recomenzado otra vez el plan de Dios para su creación. Porque todo lo que tenía hálito de vida sobre la faz de la tierra fue destruido, excepto los peces, obviamente porque estaban en el agua. Parece ser que los peces no cometieron la perversión que sí había cometido el resto de los seres vivientes. ¿Cuál es específicamente esa perversión? No está escrita en la Torá. Se entiende que llevó la perversión a la violencia. Se plantea por interpretación que esa perversión era la existencia de 3 comportamientos básicos que el hombre tiene que evitar: el asesinato, la inmoralidad sexual y la idolatría. La inmoralidad sexual, el asesinato y la idolatría, que después van a estar detallados en toda la Torá, que es cada una de estas cosas. Parece ser que la sociedad en tiempos de Noah había caído al extremo tal que Dios decidió recomenzar lo que él había creado antes. ¿Y por qué Noah fue elegido? Itzadik tamid hayam berotav. Porque Noah era un justo en sus generaciones. La palabra en sus generaciones tiene varias interpretaciones. Unos van a decir que es esa generación más las siguientes, porque de Noah descendemos, o que de todas las generaciones juntas que vivían en ese momento, él era el más justo de todos. El problema que tenemos es que cómo delimitar la justicia en ese momento, porque no había sido dada la Torá, por lo tanto no había sido dada la regla general del comportamiento del hombre. Así que, como verán, hay un montón de preguntas que en realidad no tienen respuesta y que el rabinismo, a través de los años, ha intentado explicar. Bueno, pero la verdad que quiero ir a otro tema. Después de esto, Dios dice que no va a volver a mandar otro diluvio, no va a destruir con agua. Por eso en los tiempos finales se habla de una destrucción con fuego. Porque el instinto, el impulso del corazón del hombre es hacia el mal, minurar, desde que se sacude o se agita. Nar es adolescente. Entonces acá hay 2 posturas y vamos a avanzar por ahí. El impulso malo del hombre, del corazón del hombre, es desde que se agita. Entonces hay 2 posturas. La occidental es que el hombre nace con pecado. ¿Por qué? ¿Cuándo se agita el hombre? En el vientre de la madre. Entonces ya con la misma gestación, el hombre viene con el mal. En el concepto hebraico, el hombre no nace malo. Nace con 2 impulsos, Yetzer Tov y Yetzer Ra, el impulso del bien y el impulso básico, denominado impulso del mal. ¿Cuándo ese impulso básico es malo? Cuando cruza el límite del impulso del bien. Entonces se convierte en algo malo. Desde el punto de vista hebraico, el impulso físico es necesario, si no, no podríamos vivir en este mundo. No comeríamos, no tomaríamos, no tendríamos relaciones sexuales, por lo tanto no habrían futuras generaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo Dios a Adán y a Eva? Pruburbu, multiplíquense y expándanse por la tierra.
Y si no tienen relaciones sexuales, ¿cómo lo hacen? Bajo una gotita y te quedas embarazada. Que yo sepa, eso no existe. ¿Vieron? El problema es cuando cruzamos esa línea y hacemos otra cosa. Ahí ya es diferente. Defenderse de un ataque es una cosa, y matar porque yo quiero es asesinato. Otra vez volvemos a cruzar los límites. Entonces, una cosa es el impulso básico y otra cosa es la perversión del impulso básico. Mientras que para la sociedad occidental, como Adán pecó, todos nacemos pecadores. Por lo tanto, necesitamos que venga Dios a salvarnos de nuestro pecado. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su Hijo. Y su Hijo vino, y Él murió, y Él se desangró, y lo trituraron, y entonces, por esa trituración, somos salvos del pecado de Adán, porque todos nacemos con pecado. Dos posturas completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? En lo concreto, si soy un pecador o si soy un hombre corregible. Tan fácil como eso. Si cae sobre mí la espada de Damocles, o si Dios me permite ir ascendiendo hacia Él. Todo a partir de una concepción de qué es el hombre. Si el hombre no tuviera la capacidad de superarse y unirse a Dios, Dios no hubiera dado los sacrificios. En el pensamiento hebraico, te equivocabas, reconocías el error, hacías teshuvá, ibas, ofrecías un animal, Dios te perdonaba, colorín colorado, se terminó. No hay nada más que hablar. En el pensamiento occidental, nuestra tendencia es hacia el pecado, siempre, y siempre somos pecadores. Muy bien. Hemos leído la carta primera de Pedro. En la carta primera de Pedro, que los ángeles encarcelados, que el arca que hizo Noé es nuestra tevilá, traducido como nuestro bautismo, que no es lo mismo bautismo que tevilá, cosa totalmente diferente. Y que entonces Él está por encima de las potestades y las autoridades y no sé qué. Por ende, tenemos una ensalada de conceptos ahí que no están en la Torá. Fíjense en toda la lectura que hacemos de la Parashá Noa, en ningún lugar se habla de ángeles encarcelados, ni que el arca era un bautismo de no sé qué cosa. ¿Cómo se puede pasar de una cosa a la otra? Bueno, para la sociedad occidental es porque vino el Hijo de Dios y el Hijo de Dios enseñó a sus discípulos, llámense los primeros cristianos, y les dio un conocimiento que antes no había. Para el pensamiento hebraico es muy sencillo. Lo que Kefas, es decir, Shimón Bar Yoná, es decir, Pedro, que era judío, está haciendo es citar el Midrash. El Midrash es la interpretación oral posterior a la Torá. Y hay un Midrash que dice que dos ángeles bajaron, Azael y Azel, y dijeron a Dios: ¿ves que el hombre te falló? Nosotros sabíamos que se iban a equivocar. Dejanos ir a nosotros a vivir la Torá, te vamos a demostrar que somos superiores al hombre. Bueno, dijo Dios. Bajaron y lo primero que hicieron fue tener relaciones sexuales con las mujeres. Y generaron los nefilim, los ángeles caídos, los hombres grandotes, los gigantes, no importa. Esos, que después mueren, muchos de ellos, en el diluvio, son las almas encarceladas de las cuales va a hablar Pedro.
Y los ángeles y las potestades refieren a qué cosa? Al nivel de Yetzirah, al mundo de los ángeles y los demonios. Porque el Mesías está en el cielo, refiere a qué? Al mundo de Beliá, la tercera dimensión donde está el templo celestial. O sea que Pedro está hablando de cosas judías y le está hablando a gente judía que sabe de qué les está hablando. Como ustedes muy bien saben, la sociedad occidental cortó esa raíz que tiene toda la escritura con la cultura hebrea y se mandaron una interpretación ajena a la escritura. Estos son versículos en los cuales se apoya la guerra espiritual, que Cristo es un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que nos alejamos del sentido que tiene la escritura. Y el sentido que tiene la escritura es que nuestra ética, nuestra moral, tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Porque si nuestra ética, nuestra moral está por encima de cualquier otra cosa, no hay diluvio que nos pueda destruir. Porque Dios nos protege, como protegió a Noah, en una tebá. La palabra tebá, arca, aparece 2 veces en toda la Torá. En esta parashá y cuando Moshe es puesto en las aguas, cuando era bebé, que se traduce como una canasta de mimbre, no sé qué cosas se mandaron. Es una tebá, es el mismo concepto. Y la palabra tebá significa en el hebreo arcaico palabra. Quiere decir que la palabra nos protege cuando viene el caos. No importa en qué contexto, en qué sociedad o en qué cultura estemos, la palabra nos protege. Ahora, ¿qué es la palabra? Cristo es la palabra. Eso es sociedad occidental. Memra, palabra, es el verbo en acción. Es la locución divina por la cual se generó la manifestación divina. ¿Cómo creó Dios? Lo creó con las manos. ¿Qué dijo? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, vayomer. Esa es la palabra. Es la acción divina en la creación. Por ende, la acción divina es la que nos protege continuamente de todo lo que nos rodea. Miren qué fácil. Y de todo eso que hacemos, religiones. Y nos confundimos. Y empezamos a poner obligaciones. Y las obligaciones tienen que ver con las instituciones. Y las instituciones tienen que ver con más obligaciones. Y si no estás de acuerdo con esas obligaciones, estás fuera de la institución. Y si estás fuera de la institución, estás fuera del reino de los cielos. ¿Y qué institución lo salvó a Noah? Ninguna. Solamente su relación con Dios. No habían obligaciones de ningún tipo. O seguías el camino divino, o Dios te destruye. Mirá qué fácil. Bueno, vamos a complicarlo un poquito más. Resulta que durante 20 siglos se ha denominado a Yeshua como Jesucristo. Jesús, el Cristo. Jesús, en su nombre griego, el Cristo, Mashiach, en la versión griega. O sea, a un judío lo hemos hecho un extranjero. Ahora, nosotros planteamos, con este movimiento, nombrarlo como Yeshua Mashiach. Esas palabritas hebreas tan difíciles de pronunciar. Yeshua, que es el nombre original, y Mashiach, que es el rol que cumplió. Rol que cumplió, reitero, rol que cumplió. Como Yeshayahu cumplió el rol de Naví, de profeta. Cuando decimos esto, entonces nos dice, entonces vos creés que era solamente un hombre.
un rabino. No es un Dios. Y no, la verdad que no es un Dios. Ah, pero yo no voy a estar siguiendo un hombre, yo lo sigo a Dios. Totalmente de acuerdo. Como Noah siguió a Dios. En el concepto hebraico, Dios es incognoscible, incomprendible, inalcanzable por parte de sus criaturas. Es total y absolutamente indefinible. No van a encontrar en 5.779 años de desarrollo de lo que se conoce como la cultura hebrea, comenzando con Adán de una manera muy simple, una sola definición de qué es Dios. Una, no la verdad. Van a encontrar sus atributos, cómo se manifiesta, todo lo que ustedes quieran. Nunca van a encontrar la esencia divina. Si nunca lo desarrolló el pueblo judío, menos lo va a desarrollar el que viene a cumplir el rol de Mesías. No tiene ningún sentido. Bueno, lo han elevado a la categoría de Dios. Al elevarlo a la categoría de Dios, lo seguimos a Él en vez de a Él. Pero como no podemos hacer eso, lo unimos a Él con otra cosa llamada, con el respeto que merece, el Espíritu Santo, hacemos una cosa muy mezclada, desde nuestro punto de vista, formamos la Trinidad y entonces seguimos a un Dios trinitario que es triuno, pero que son tres, pero que en realidad, en fin, no se puede explicar. Como el señor Agustín, San Agustín para la sociedad occidental, definió que hay que creer por fe. No hay otra manera de definir la Trinidad aquí, solamente por la fe. Ok, no tengo esa fe, no la defino. Vale. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que los judíos mesiánicos no creemos que Cristo es un Dios. Entonces, como no creemos que Cristo es un Dios, ya no somos más cristianos. Ajá. ¿Cuántos de los judíos mesiánicos creen como yo digo? El 10%. El otro 90% rechaza a la sociedad occidental, toma 4 palabritas hebreas y ha conformado una teología occidental mezclado con algunas cositas hebreas. ¿Nosotros qué planteamos? Que Yeshua es más grande que Dios. Fíjense ustedes, es el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Lo que pasa es que entender qué es el Mesías. Si lo degradamos a la idea de Dios hecho carne, que sería un semidios, estamos quitando el rol fundamental, que es el rol de Mesías, que es el Mesías. El Mesías es el que enseña la intención divina respecto al hombre. Es el gran maestro. El gran maestro tiene discípulos. ¿Cómo me uno al maestro? Si sigo sus enseñanzas. ¿Y a dónde me guía el maestro? Al camino correcto. Ya está. Acabo de definir quién es Yeshua. Como en ningún lugar de la Escritura está claro que Cristo es un Dios, se busca y buscan en la literatura rabínica y dan vuelta, siempre hacen agua. Claro, para la concepción hebraica, Shema Israel, Adonai Elohim Echad, escucha Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. Uno de unidad y uno de abarcativo. ¿Qué es eso? Que Dios es todo. O estoy unido a Dios, o estoy separado de Dios. Cuando a Dios lo divido en muchas partes y muchas cosas, estoy siguiendo lo que Dios ha prohibido, la idolatría. En el concepto hebraico, todo es creación divina. Por lo tanto, todo es Dios. Y hay que unirse al todo.
y no a la parte. El problema que podemos correr es desviarnos de la totalidad y quedarnos con una partecita. Por supuesto, pensando de esta manera, estamos mucho más cerca del pensamiento hebraico y mucho más lejos del pensamiento occidental. Pero como creemos que Yeshua es el Mesías, en el pensamiento hebraico nos tildan de cristianos mentirosos. Y en el pensamiento occidental nos tildan de judaizantes. Que nos tilden de lo que quieran. La cuestión es tener en claro nuestra identidad. Nuestra identidad no tiene que ver con un pueblo ni con una cultura. Nosotros seguimos a Dios como Él pidió que lo siguiéramos. A partir de ahí hay una cultura que se ha formado, que es la cultura del pueblo judío. A partir de ahí nos identificamos con lo que Moshe ha recibido en el monte Sinaí y con lo que Yeshua ha terminado de explicar. Y para vivir eso, como lo consideramos el maestro de la Torá, entonces vivenciamos la Torá. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos estrictamente como lo ordena la tradición oral del pueblo de Israel. Porque es muy linda la cultura de mi pueblo, es hermosa, pero sinceramente tiene un montón de comportamientos que tienen que ver con lo humano y no con lo divino. Y no porque solamente hay un texto en el cual Yeshua le dice no sigan mandamientos de hombre y todo lo demás. No, porque si vamos al caso, el bautismo es un mandamiento de hombre porque no está en la Escritura. Y la Santa Cena es un mandamiento de hombre porque no está en la Escritura. No es eso. Son desarrollos posteriores, a nosotros tienes el contexto actual, desarrollos posteriores que hacen que muchos comportamientos actuales sean solamente derivados de interpretaciones humanas. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo para que entiendan de qué estoy hablando. Cuando uno dice, la música judía es hermosa, me inspira. Discúlpeme, no existe la música judía, no hay. Es la música que se escuchaba en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en la Europa oriental, que fue tomada por los judíos que vivían en esas tierras. Y a través de esa música, que era música popular, los himnos y las canciones y los salmos se adaptaban a esa música popular. Y uno se piensa, cuando no sabe esto, no, la música judía. Pero sí, no es música judía, es música de la gente que cantaba ahí, música popular, que era muy linda, y bueno, entonces cantemos a Adon Olam con esa melodía. Adon Olam sí, es un canto, obviamente es una estructura judía, pero la música es la música secular. Como en el pueblo judío mantenemos las tradiciones, quedó, y ahora es una tonada judía. Eso es mentira. ¿Se dan cuenta? Eso es malo, no es malo. Simplemente hay que saber conocer y saber distinguir qué proviene de la revelación divina y qué se fue sumando por propia cultura de un propio pueblo, que no es malo. Pero no lo santifiquemos. ¿Entienden? Entonces, cuando hacemos algo tenemos que saber qué hacemos y por qué lo hacemos. Por lo tanto, no copiamos todo. No queremos ser judíos. No queremos dejar de ser cristianos. No somos ni una cosa ni la otra. No nos interesa. ¿Qué nos interesa? Relacionarnos con Dios. Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo hacemos? Vivimos la Torá. Intentamos vivir la Torá. ¿Qué es la Torá? Lo que Dios le ha pedido al pueblo de Israel. Y que Yeshua nos viene a enseñar la esencia, la intención que hay detrás
de cada mandamiento. Si hacemos eso, nos convertimos en lo que fue Noah, un hombre justo en su contexto, en su generación. Hay una gran crítica en el rabinismo respecto a Noah, comparándolo con Moisés. Moisés oró por Israel cuando Israel pecó. Noah no oró por la humanidad cuando Dios la iba a destruir. No le dijo a Dios, Dios, perdonalo, ¿qué podemos hacer? No, dijo, hacelo algo, yo me salvo, lo demás que se arregle. Por eso el texto dice, o para otra opinión, fue justo en esa generación para ese momento. Pero si hubiera estado en la época de Moisés, tal vez no hubiera sido tan justo. No hubiera sido puesto tan alto. Así que cada hombre en su generación y en su contexto. Otra vez, no tenemos que ser rígidos, tenemos que comprender. Tenemos que tener amplitud de criterio. Así que cuando vengan y les digan, pero vos no crees que Cristo es un Dios, como diciendo, estás degradando a Jesucristo, si lo considerás un hombre, un rabino. Fíjense, desde el punto de vista del pueblo en el cual él estuvo, de las enseñanzas que él habló, lo más grande no es ser un Dios, eso es idolatría. Lo más grande es ser el rabino correcto, que enseña correctamente la intención divina. Eso es lo más grande. Nadie lo ha hecho, solo él. Nadie, solo él. Como nadie lo ha hecho y solo él lo ha hecho, y lo ha hecho bien y perfecto, es que él lleva el pecado de otros, de su generación. ¿Por qué? Porque su generación se había pervertido de la vivencia de la Torá. Tal es así que el segundo templo fue destruido. ¿Qué nos queda a nosotros de todo lo que les estoy diciendo? Que nuestra búsqueda es ampliar nuestra relación con Dios para que el arca que Dios nos ha dado nos proteja y nos lleve a buen término. Que cada vez que nos equivocamos hay un comienzo. El hombre se equivocó y Dios recomenzó, no destruyó todo. Dejó a alguien para comenzar de nuevo. Y después sus propios familiares, la historia de Ham, se volvieron a equivocar. Y como eso no alcanzó, sus descendientes construyeron la torre de Babel. Biblú otra vez. Hagámonos una torre, tengamos un nombre, un solo nombre entre todos y un solo idioma. Y de esa manera vamos a conquistar el cielo. Esa era la idea de la torre de Babel. Y entonces Dios, ¿qué hizo? No los destruyó, les confundió el lenguaje. De manera tal de que se dispersen. Y así la tierra fuera poblada. Siempre hay un volver a empezar. Y cierro con lo siguiente. Vivimos una época pendular. Pasamos de la educación victoriana, donde todo estaba sumergido a la autoridad que se tenía, el padre, la iglesia o el rey, el educador inmediato, algo muy estricto. De eso, siglo XVII, fuimos cambiando a la actualidad, donde hacé lo que quieras, hacelo como quieras, si a vos te da placer y a vos te hace feliz, está bien. Pasamos de un extremo al otro. En la mirada de la Escritura está pasando lo mismo. Pasamos de que si no creías tal cosa, te quemábamos vivo, a cada uno interpreta como bien le parece y hace lo que más le parece. Por eso hay tantos grupos, y libros, y más libros, y una confusión cada vez más grande. En el medio de todo eso, aparecemos nosotros. Que estamos generando una revolución desde la base.
Pero acá somos 15, ¿cómo podemos generar una revolución desde la base? Miren, acabo de llegar de afuera del país, ustedes ya saben. Estoy impactado de la cantidad de personas en distintos lugares de habla hispana del mundo que nos siguen. Que estudian después la escritura, después de haber escuchado esto, se ponen a estudiar y empiezan a darse cuenta de cuál es el camino. Este es el futuro de la concepción del hombre. ¿Por qué? Porque rompemos con la religión en tanto y en cuanto esfuerzo humano por alcanzar la dádiva divina. Y nos quedamos con la esencia. ¿Cuál es la esencia? La relación con la divinidad. El desarrollo con la divinidad. Si sigo creyendo que Cristo es un Dios, entonces soy un ser malo, creado por un Dios que no tiene nada más que hacer que crear un ser malo, que me puso en un mundo para que sufra como un desperrado, pero que después se volvió bueno y me mandó a su hijo para que me salve. ¿Y saben qué? La historia de la Torá es diferente. Dios nos crea por amor, se expande por amor y nos crea, y nos hace caminar hacia Él, y nos envió la guía para que dejemos de avanzar despacio y avancemos directo para unirnos con Él, que es la felicidad plena. Fíjense, qué diferencia. ¿Y saben qué? No necesitamos nada para unirnos a Dios. Nada. Nada. Solamente crecer. Y eso es de adentro hacia afuera. No, de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. Porque Él nos dio hálito de vida. Nos dio todo. Tenemos todo. Solamente hay que vivirlo en el camino correcto, de la manera correcta y con la constancia correcta. Y eso nos lleva a adherirnos a Dios, a ser uno con la divinidad. Que es lo que Dios nos pide a lo largo de toda la Torá. Para eso tenemos que vivir nuestras vidas personales, sea cual fuere nuestra historia. No hay que cambiar de historia, no hay que irse a otro lugar, no hay que ponerse una religión, nada. Todo eso son mentiras creadas por nosotros para no crecer. Crecer significa ser responsable. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? No, vos esto ya lo podés hacer solo, andá y hacelo. Queremos que sean autónomos. ¿Verdad o no es verdad? Y cuando van siendo autónomos, ¿qué decimos? ¿Cómo está creciendo, ¿Cómo está madurando? Bueno, lo que Dios hace con nosotros. Es como Dios lo hace con nosotros. Tenemos que crecer nosotros. No esperar que alguien de afuera venga a rescatarme de algo que no sé qué cosa. Está adentro, no está afuera. La relación con Dios está aquí dentro, no está ahí afuera. Cada uno termina siendo responsable de sí mismo y es responsable frente al maestro que eligió en su guía. Por eso Yeshua es más grande que un semidios. Es la dirección correcta. ¿De qué? De la vivencia de la Torá. ¿Israel lo va a reconocer como Mesías? Lo va a reconocer. ¿Cuándo y cómo? A través de este tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque mostramos al rabino, no un Dios. Y cuando uno lee la literatura rabínica, lo único que hace es encontrar las enseñanzas de Yeshua una y otra vez, dichas por otros. No es que lo copiaron, es que el Mesías es más grande que el concepto de un solo hombre en una sola época.
es la luz que alumbra la creación y se va manifestando en distintos momentos, en distintos contextos, para ir guiando al reloj de la historia, que es el Shabbat Shalom.